Bueno, bienvenidos. Nos encontramos acá con esta oportunidad de compartir este encuentro. Un encuentro que surge de alguna manera a partir de conversaciones que he tenido con los equipos comerciales, conversaciones con diferentes industrias, con diferentes países, que de alguna manera plantean algunas preocupaciones similares. Cuando digo esto, digo, me enfoco en cambio de normativas, me enfoco también en diferentes temas como la economía global, incluso la problemática de encontrar clientes que tienen un centro global de casa matriz en la toma de decisiones. Bueno, bienvenidos al desafío de la venta, ¿no? Sabemos que siempre presenta y plantea estos temas. Bienvenidos y bueno, la idea es que con lo que hoy vamos a estar compartiendo también encontremos alguna alternativa, que esos desafíos que despiertan mucha adrenalina también nos den la oportunidad de imaginar escenarios un poco más tranquilos, un poco más equilibrados, que permitan también equilibrar un poco la emoción desde lo personal y desde lo laboral. Por eso hoy los invito a enfocarse en ustedes, en cada uno, y que de esta manera podamos detectar oportunidades de mejora o algunos tips que les sume a ustedes cómo gestionar las ventas a partir de lo que hoy estamos realizando, ¿sí? Para esto, entonces, les doy la bienvenida y vamos a comenzar en con un pequeño desafío, ¿no? Este desafío es permitirme compartir con ustedes 3 palabras, 3 ideas que están ahí en pantalla, que de alguna manera demuestran que hay algo en común. Ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿qué tiene esto en común? Bien, veamos. Por un lado, son diferentes formas, ¿sí? Que plantean, en este caso, posibilidades y también que estas 3 formas tienen la posibilidad de contener elementos en diferentes estados. Al final de cuentas, permítanme compartirles que en el área comercial pasa exactamente lo mismo. Digo, hay distintas formas de gestionar y también vamos a encontrar que hay diferentes estados de avance en cada una de las oportunidades. Por tanto, donde nos vamos a estar enfocando es en el cómo estamos organizando este tiempo de ventas. Estas formas, en definitiva, lo que nos traen es algunos desafíos. En la venta B2B pareciera que no siempre hay un proceso estructurado, ¿no? Queda un poco librado a la intuición de cada uno de los ejecutivos expertos. Sin embargo, del otro lado, hay un cliente con su propio viaje en la oportunidad de su proceso de compra. Bien, considerando esto, entonces, vamos a ver que si nosotros no estamos atentos, ¿qué es lo que puede ocurrir? Bueno, a la hora de gestionar tu tiempo, vamos a encontrar que vamos a estar invirtiendo tiempo en temas que no están enfocados en el seguimiento de nuestro cliente. Vamos a detectar que hay pérdida de tiempo porque vamos hacia oportunidades que no están calificadas, oportunidades que no sabemos si tienen presupuesto o incluso que aún permanecen en el tiempo y están estancadas. Por eso, la conclusión es que con mucho esfuerzo aún tenemos baja tasa de cierres, tenemos muchas expectativas no cumplidas y la necesidad de llegar y convertir todo ese esfuerzo en oportunidades ganadas. Por esto, claramente, hacemos foco en el tiempo y por esto tu tiempo es dinero. Claro, si nosotros lográramos visualizarlo, diríamos, bueno,
es dinero, es billete. Entonces pregunto, ¿qué hacemos con nuestro dinero? ¿Estamos atentos cómo lo invertimos? ¿Estamos atentos a ver dónde guardarlo? Si alguien viene y nos hace una pregunta y nos dice, mira, estaría necesitando que me prestes un poco de dinero, ¿qué harían ustedes? Yo digo que casi no nos temblaría la voz para decirle, mira, la verdad es que en este momento no puedo, ¿no? Entonces, la gran pregunta que les dejo en este momento es, ¿cuándo registran la inversión de tiempo que hicieron en su día o en su semana? ¿Cómo lo invirtieron? ¿Fue efectivo? ¿Esa efectividad apuntó a resolver soluciones del cliente? ¿Apuntó al logro de las oportunidades comerciales que nos queremos enfocar? ¿Lo destinamos a resolver problemáticas de manera reactiva a demanda del cliente? ¿Visité a toda mi cartera o solo a esos clientes que a mí me reciben y me quedan cómodos? Finalmente, hacia donde apuntamos es que realmente el tiempo es un elemento crítico en nuestras oportunidades de trabajo. Por tanto, es clave que podamos identificar la diferencia que hay entre establecer prioridades y asignar tiempo, porque la realidad es que no es lo mismo. Y cuando menciono que no es lo mismo, vamos a estar identificando que establecer prioridades nos va a dar oportunidades como, por ejemplo, esta semana priorizo a este cliente que tengo la oportunidad de cerrar. Sin embargo, ese cliente puede ser que la frecuencia que yo tengo con él no sea la óptima, no le asigne el tiempo que realmente debería. O tal vez ese tiempo lo invierto en un análisis de cartera para luego poder ir de manera certera a cada uno en función del tiempo que tengo. Si yo lo pienso en diferentes industrias, he detectado que, por ejemplo, en bancos, algunos mencionan que la pequeña y mediana empresa, ellos en general les cuesta mucho tomar decisiones y una vez que compran son clientes bastante demandantes. En los laboratorios me hacían comentarios muchas veces de que antes de la pandemia era muy interesante invertir el tiempo en ir a visitarlos porque uno caminaba los pasillos y desde ahí podía encontrarse con algunos decisores y tener conversaciones rápidas. Algo diferente ocurre muchas veces en las empresas de tecnología, que abrumados por todo el circuito de acompañamiento a ese cliente, me mencionan, no, Mónica, la realidad es esta. Yo, hasta no terminar el delivery, hasta no cerrar este proyecto, no le sigo vendiendo más cosas. Entonces, fíjense lo que estoy diciendo, no le sigo vendiendo más cosas. Por ende, la pregunta a la que vamos es, vayamos en detalle. Cuando hablo de establecer prioridades, ¿a qué nos referimos? Nos estamos refiriendo a que dentro del proceso comercial tenemos 4 tipos de trabajos, que van a ser los que nos van a permitir, en definitiva, a nosotros hacer la priorización, ¿no?, de estos trabajos. Ahora, ¿cuáles son? Bueno, la realidad es que vamos a tener que, por un lado, la posibilidad, la necesidad de prospectar, calificar, desarrollar y proponer y cerrar. Cuando estoy mencionando estos 4 trabajos, entonces, digo, prospectar dentro de un mercado, hacia dónde dirigirnos. Cuando digo calificar, nos estamos enfocando en la oportunidad de identificar alguna persona que tenga un problema o esté en la oportunidad de crecimiento y que nos reciba.
Entrando a desarrollar y proponer, finalmente es un espacio de posibilidades. Es un espacio donde descubrimos las necesidades del cliente, donde vemos quién es la competencia, donde presentamos propuestas comerciales. Es un desarrollo de la oportunidad. Y finalmente cerrar, donde vemos cuáles son los pasos finales que nos permiten el avance, el cierre del contrato, la firma, detalles finales. Esos serían los 4 trabajos que están enfocados a esa partecita de tiempo que dedicamos de la venta. Ahora, mi pregunta sería, si yo les pido a ustedes que elijan uno de estos 4 trabajos enfocados en las siguientes 2 horas, ¿cuál de estos 4 trabajos es el que para ustedes tiene más sentido, es el que más los atrapa? Y creo estar escuchando, espero, en algunas ocasiones, que estemos hablando de que el primer trabajo al cual debemos enfocarnos priorizándolo es el de cerrar, ¿no? La famosa pregunta de ¿qué tengo para cerrar en las siguientes 2 horas, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con esta dinámica? Con esta dinámica lo que estamos viendo es que si cerrar es la primer tarea del comercial, la que sigue es la menos preferida. La menos preferida por el grado de incertidumbre, la menos preferida porque estamos a un 0% de probabilidad de cierre de ventas. Es la etapa de prospectar. Sin embargo, cuando estamos hablando de prospectar, estamos mencionando la revisión de nuestra cartera, la oportunidad de seleccionar hacia dónde dirigirnos con un perfil ideal. Avanzando de esa oportunidad y de esos análisis, vamos a entrar en calificar. ¿Qué persona de esas empresas está en modo problema o crecimiento y me recibe? Porque calificar es encontrar ese contacto dentro de la prospección para poder avanzar. Y por supuesto, claramente la cuarta etapa es desarrollar y proponer. Ustedes miran, bueno, Mónica, obvio, desarrollar y proponer lo hago siempre, exacto. Lo hacen siempre porque desarrollar y proponer es justamente lo que más les interesa, lo que les guste. Es un tiempo que fortalece, que nutre las oportunidades activas. ¿Sí? Bien. Ahora, si priorizar tenía que ver con estos 4 trabajos, veamos qué pasa con asignar. Y acá lo que vamos a empezar a detectar que cuando hablamos de asignar el tiempo, vamos a poder tener diferentes criterios de decisión. Bueno, algunos me dirán, mira, Mónica, yo le asigno más tiempo al cliente que tiene más potencial. O yo le asigno más tiempo a la línea de producto que me falta, buscando dentro de mi cartera un cross-selling para acercarme. Excelente. Ahora, en otros casos, algunos me dicen, mira, mi foco es mi presupuesto. Por tal motivo, el factor que va a designar cuánto tiempo le dedico va a tener que ver con ingresos, potencialidad de cuenta, o tal vez a veces vamos a un 50 y 50, a veces vamos a algunos clientes que no nos traen un presupuesto inicial, donde es poquita la propuesta de compra, tal vez. Sin embargo, es una empresa que es referente en la industria y queremos ingresar. Hay diferentes factores por los cuales asignamos el tiempo. Sin embargo, hay uno que es crítico, en el cual a mí me gusta compartirlo con ustedes, porque de verdad es que se observa especialmente allí un error crítico. Muchas veces terminamos asignando tiempo en función de la oportunidad y no en función del cliente. Finalmente, el que decide la compra es el cliente. Por tal motivo, la pregunta es, ¿tenemos alineados el proceso de venta con el proceso de compra?
Considerando estos dos elementos críticos que hacen al valor de nuestro tiempo y a la gestión de nuestras oportunidades, les pregunto, ¿cuál es el camino que eligen? Este camino es un camino intuitivo que en algún momento de la carrera y de la presión entra en automático y sin darnos cuenta aporta mucho tiempo a demanda al cliente que llama, al cliente que pide, al cliente que necesita. Sin embargo, perdemos el foco, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué camino tomamos finalmente para equilibrar nuestro tiempo, nuestro presupuesto y el journey del cliente? ¿Cómo mantenemos enfocado nuestro trabajo para ver qué necesidades tenemos en el centro para completar las ventas? Vamos a ver algunas representaciones gráficas en las cuales las oportunidades están dentro del proceso de ventas y se va a dividir dentro de los 4 trabajos comerciales que identificamos. Una de las formas está vinculada a esta forma de jarrón. Si yo identifico los 4 trabajos que mencionamos, vamos a estar viendo naturalmente alguna posición en la cual el trabajo de este ejecutivo o de este equipo comercial no está siendo bien enfocado. Fíjense, es un ejecutivo que está muy ocupado, que tiene muchas reuniones, que en la etapa de desarrollar y proponer está identificando muchas necesidades, donde en este sector está dedicando todo su tiempo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con las demás etapas? Mencionamos que si la primera etapa es la de cerrar, ¿cómo la está manejando? Es verdad, tiene algunos cierres, podría tener mejoras, podría tener acciones más claras hacia el cierre para equilibrar el compromiso con los decisores. Si nosotros vemos algunos tips de mejora para este diseño, estaríamos mencionando que el paso crítico es calificar mejor las oportunidades, las que estén más cerca y más claras a ese cliente ideal. Y en lo que hace a todas estas reuniones, los invito a depurar esas acciones. Este es el típico caso en el cual le pregunto muchas veces a los comerciales cómo van, o su líder les pregunta, y mencionan, no, lo que pasa es que en realidad el socio en este momento está yendo de vacaciones. Tengo que ir el mes siguiente. Van el mes siguiente y cuando van el mes siguiente resulta que el otro socio se está casando. Entonces, venite al otro mes. Cuando van al otro mes, resulta que es una temporada pico, de acuerdo a la industria que se está dedicando, y no nos puede recibir. Finalmente, aquí la pregunta es, ¿cuál es el momento de que esta oportunidad salga de nuestra visión de negocio? ¿Cuánto la dejamos? Seguramente, y si estamos hablando de un proceso B2B, sabemos que los ciclos son extensos, pero ¿cuánto? ¿3 meses? ¿1 año? ¿2 años? Necesitamos establecer un dato cierto para darle ritmo a estos 4 trabajos. Otro formato, ustedes lo saben, es la lágrima, y en este caso, si nosotros lo visibilizamos, fíjense que vamos a estar identificando que hay mucha oportunidad de cierre en la parte inferior, recuerden que es nuestro primer trabajo para detectar, y acá ya le va a pedir que sea más realista, que elija las oportunidades correctas. Va a necesitar más prospección, y va a necesitar en el centro claramente la necesidad de armar planes de acción más certeros.
Si les doy un ejemplo de este caso, les diría que podría ser cuando estamos en el tercer Q, pasamos al cuarto, digo, empiezan a quedar todas las oportunidades que trabajamos en el año, las que queremos cerrar, las que todavía no sacamos, las que presionamos para conseguir. Entonces, lo importante aquí es que podamos identificar dentro de las oportunidades cuáles son las correctas para poder avanzar. Un tercer formato es el silbato, que parece ideal, ¿no? Parece que fuera muy prolijo, sin embargo, lo que demuestra es falta de organización. Aquí lo que vamos a estar viendo es que su tiempo lo dedica a un cliente, avanza la oportunidad, cierra la oportunidad y recién luego abre otros. O está muy enfocado en esos productos estrellas que tenemos que salen solos. O son ventas rápidas. En definitiva, aquí uno de los puntos principales cuando estamos pensando en las etapas de desarrollar y de cierre, vamos a enfocarnos en ampliar nuestro conocimiento en los diferentes niveles de la organización del cliente, para empezar a abrir el conocimiento de las necesidades. Esto nos va a permitir también llevar a ampliar de mayor manera la prospección y a básicamente desarrollar criterios de calificación válidos para darle a estos 4 trabajos un formato más saludable. Otro formato así para compartir como el último es, fíjense, acá hay alguna oportunidad de cierre que quedó pendiente, hay mucha prospección, sin embargo, el punto de mejora está en la calificación que claramente no avanza porque no está encontrando una necesidad en los negocios para avanzar. O un ejemplo que yo puedo compartir con ustedes, claramente, que algunos de ustedes lo habrán experimentado, va a tener que ver con qué. Va a tener que ver con muchas veces en que nos cambian de zona, ¿no? Me acerco a una zona nueva, me dan una cartera nueva de clientes y lo primero que aparece es tengo que salir a conocer mi cartera. Ahora, por favor, me han dicho en muchas ocasiones, les envío mail para presentarme. Digo, ahí el foco ¿dónde está? En mí. Estamos hablando que parte del foco y la necesidad es entender al cliente, así que no caigan en ese pequeño error. En definitiva, cualquiera de estas 4 formas que vimos nos va a llevar a lo largo del ciclo para alcanzar el presupuesto desde un momento estratégico en el cual empezamos a pensar lo que queremos hacer, sin embargo, en algún punto comienza a caer el automático, la presión, la necesidad de alcanzar el presupuesto y se desvirtúa totalmente el alcance que buscamos. Por tal motivo, ninguna de estas formas va a acompañarnos. Ahora, yo les hago una sola pregunta. Si hubiera una manera en la cual ustedes pudieran equilibrar esta montaña rusa, si hubiera una manera en la cual, escuchen, podamos tener un proceso que nos acompañe, que genere que las oportunidades avancen más rápido, que nos permitan ganar más cierres, ¿estarían dispuestos a cambiar su rutina de trabajo? ¿A hacer una gestión más efectiva? Creo que estoy escuchando un sí. Por tal motivo, avancemos un poquito más. Vayamos a una estructura que nos permita anticipar, que nos permita elegir, que nos brinde opciones, que nos permita, en definitiva, planificar ese camino, como un Waze, como un Google Map, en definitiva, donde podemos anticipar que se viene un obstáculo y elegir otro camino. La realidad es que desde esta estrategia lo que vamos a estar logrando es ampliar nuestra perspectiva y nuestra visión de las oportunidades. Ahora, para esto, permítanme acompañarla con algunos números. 70, 12, 25. Aportan a nuestra historia
y además van a potenciar ese empuje y ese impulso que están teniendo hacia el cambio. ¿Por qué? Rápidamente, 70% son las ganancias que se obtienen a partir de clientes existentes. ¿Cómo trabajo el relacionamiento con mi cartera? ¿Voy solo a los que me reciben o realmente visito a toda la cartera vigente? 12. 12% es la tasa de conversión que se observa hasta un 5%, dependiendo cuál sea la industria, si obtenemos este proceso de equilibrio entre los 4 trabajos. Y 25 es el tiempo máximo que tenemos de cara al cliente para poder hacer toda esta gestión. Porque como comerciales sabemos que además tenemos reuniones, informes, investigación, análisis, tendencias, actualizarnos, informarnos, entrenarnos. Por tal motivo, del 100% de nuestro tiempo, el máximo que podemos dedicarle de cara al cliente en una conversación comercial es de un 10 a un 25% de tiempo semanal. Creo que con esta información vamos a tener todo el pie entonces para poder avanzar hacia una forma saludable de estrategia. Consideremos que nos brinda un enfoque estratégico necesario para poder optimizar esa ventana de oportunidad que nos brinda estos 4 trabajos. Vamos a prospectar, a calificar, vamos a desarrollar y a cerrar. Y en este formato, el tiempo va a ser quien nos guíe y nos ayude para poder equilibrar estos trabajos. Claramente, oportunidades que no cumplen con sus requisitos van a estar saliendo de estas diferentes etapas, ¿sí? Sin embargo, nos va a permitir equilibrar el resultado hacia algo más estable y sistemático. Aquí vamos a poder encontrar, gestionar, administrar y ganar ventas. Aquí vamos a poder visibilizar el aumento de volumen del negocio. Vamos a poder evidenciar el incremento en tamaño y cantidad de las oportunidades. Y también nos va a permitir ver la relación de acciones que son necesarias en cada una para llegar a un cierre exitoso. Cuando hablamos de ventas B2B, sabemos que esto se complejiza aún más, porque tenemos las oportunidades en diferentes momentos, tenemos varias personas en cada una de las oportunidades para la toma de decisiones, hay competencia que mapear. En definitiva, este formato saludable lo llamamos embudo de ventas, o funnel, o tubo, o pipeline. En definitiva, es el formato donde tenemos que acercarnos desde nuestros modelos realistas hacia un modelo ideal que nos permita equilibrar nuestro trabajo. Para darle forma, entonces, ¿cómo optimizar este embudo? Primer punto, ser realista. No dejar oportunidades dentro que no están vigentes. Ser realistas de cuáles son mis habilidades, dónde tengo que todavía seguir mejorando respecto de oportunidades de cierre o de cómo estoy calificando o cómo gestiono el llamado para conseguir esa entrevista. ¿Aplico un motivo que sea realmente convincente para el cliente y querer darme su tiempo al interés de su negocio? Definir la oportunidad con precisión. ¿Qué voy a vender? ¿Cuánto voy a vender? ¿A quién le voy a vender? ¿Hay presupuesto? Algunos me han contado anécdotas de que han llegado a la etapa de cerrar y todavía no sabían si había presupuesto. Ubicar las leads en la posición correcta. ¿En qué etapa del embudo va a estar? Es la acción que debo responder. Y esto organiza muchísimo más mi agenda.
Observar qué hace el cliente. ¿Estoy alineando mi proceso de venta? ¿Avanzo solo como en el modelo lágrima y el cliente quedó por allá atrás? ¿O en realidad estamos alineados y frente a una acción mía obtengo un compromiso del cliente? Y la última, revisar el embudo con frecuencia, sistemáticamente. Justamente el secreto es tener este mapa de ruta. ¿Cuál es mi índice de cierre? ¿Cuál es el tamaño promedio de mi venta? En definitiva, lo que sí es claro que tenemos y queremos es ganar. Entonces, si queremos ganar, tenemos que ser realistas de nuestras habilidades. Tenemos que definir cuando está la oportunidad con precisión. Es necesario ubicarnos en la posición correcta, observar lo que está haciendo el otro y hacer repetidamente y sistemáticamente esta dinámica para llegar a la meta. Bueno, permítanme compartir con ustedes 3 frases que creo van a ser las que van a hacer que de esto ustedes avancen a un cambio de rutina. La primera frase va a estar vinculada a que en el arte también hay técnica. La segunda, el tamaño importa. Y la tercera, nunca dejes de pensar a dónde quieres llegar. Bueno, bien, considerando este punto, y hasta aquí llegamos, me gustaría sí abrir la oportunidad, si es que fueron tomando nota de alguna pregunta que en esta dinámica de webinar no permite que sea durante la presentación. Lucila, ¿cómo estás? ¿Querés abrir la oportunidad a las preguntas? Hola Moni, hola a todos. Sí, te comparto la primera, invito al resto que pongan en el chat si tuvieran algunas otras. Preguntan, ¿cómo puedo avanzar si el cliente no me quiere recibir? Bien, bien. Acá justamente va a tener que ver con la etapa de prospectar y calificar, ¿verdad? Donde vamos a tener que crear justamente contactos convincentes, donde vamos a tener que estar atentos a solicitar referidos, porque ustedes lo saben, eso abre muchas más oportunidades de negocio. También hay muchas veces que observo en las diferentes compañías con las que trabajo, que hay otros sectores que ya estuvieron o avanzaron en oportunidades de venta en ese cliente que pueden ser un buen contacto y una buena llave para abrir oportunidades. ¿Hay alguna más, Gra- Lucila? Gracias, Moni. Sí, la segunda es, ¿cuándo paso a desarrollar y proponer? Bien, cuando tenemos que avanzar con la oportunidad. Cuando ya identificamos que tenemos una persona interesada, acercarnos, entender la necesidad, indagar contra quién estamos compitiendo y poder incluso entender cuál es el presupuesto para poder avanzar. Excelente, Moni. La siguiente, ¿qué pasa si no conozco al decisor? Bien, la realidad es que conocer al decisor es clave, ya que en definitiva nuestra solución lo que busca es impactar en un proceso del negocio del cliente y este proceso tiene que estar avalado en un punto rentable del negocio. Entonces, llegar al decisor es clave. Sin embargo, si no llegamos, estaremos avanzando a partir de las necesidades que fuimos detectando. Y la última, que estás aquí conectada con algo último que dijiste, es ¿en qué Ujú. etapa debo conocer si hay presupuesto para mi oportunidad? Bien, de verdad, muchas ocasiones varios de ustedes me contactan y me mencionan que el presupuesto no lo terminan de definir hasta llegado al cierre. Sin embargo, es necesario para poder optimizar nuestro tiempo y gestionar la venta, cuando estamos en la etapa de calificar, considerar esta pregunta con esa primera persona que nos abre la puerta y nos recibe para conocer más de ambos negocios. Creo que ese es un punto clave. No sé ahí, Lucila, si contesté más o menos frente a las necesidades que puedan haber surgido. Sí, excelente, Moni. Muchas gracias, ya no hay más preguntas.
Bueno, entonces seguiremos en próximos encuentros acompañando a mejorar estos procesos creativos de la venta. Permítanme compartir con ustedes también aquí un QR donde van a poder seguirnos tanto en LinkedIn como en la web y de esa manera poder encontrarnos en estos breves encuentros de actualización, de compartir algunos tips que los vuelvan a traer al eje de la estrategia. Muchas gracias.